La gloria y la honra sean a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y empezamos con el estudio de Apocalipsis. Así es que, ¿todos listos? Pónganse cómodos y ahí vamos. La división 2 ya estamos terminando, que es los mensajes de Cristo glorificado a las 7 iglesias. Y esta es la última iglesia que vamos a ver. Entonces, y el mensaje a Laodicea, la iglesia que es rica pero tibia y comprometida a medias. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo del 14 al 22 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, esta es la última iglesia a la que se dirige Cristo, y es la peor iglesia. Cristo no alaba por nada a Laodicea. Esta es la iglesia sobre la que no tiene nada bueno que decir. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera tan mala, tan inútil y falta de valor? La tibieza, lo que significa que la iglesia era relajada, perezosa, con satisfacción propia, indiferente y neutral. La iglesia y sus creyentes estaban solo comprometidos a medias con Cristo. Imagine, para Cristo no hay nada bueno en un creyente tibio, indiferente, y la mayoría de los creyentes eran tibios. Hay pocos que son realmente calientes, esto es verdaderamente comprometidos. Debemos estudiar lo que dice Cristo a esta iglesia, ¿no? Y su advertencia y su consejo. Vamos a ver 6 puntos. Primeramente, los destinatarios. En segundo lugar, el que habla, Jesús. En tercer lugar, la queja. No son fríos ni calientes, sino tibios. En cuarto lugar, la advertencia: serán arrojados. En quinto lugar, el consejo. Y en sexto lugar, la promesa a los vencedores. Amén. Entonces vamos con los destinatarios. ¿A quién va dirigida la iglesia? Apocalipsis 3, versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo envía este mensaje al ministro, al pastor, puesto que él es el responsable final del estado de la iglesia. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir la advertencia en contra de la tibieza. Él espera que los ministros se levanten y se arrepientan, y que levanten a los creyentes y los conduzcan al arrepentimiento y a un compromiso total. Pasamos rápidamente al segundo punto. El que habla, ¿quién es? Jesús, Jesucristo. Apocalipsis
3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Note aquí cómo Cristo se describe. Primeramente, Él se describe como el amén. Él es el amén. Este es un título que Cristo dice que le pertenece. El término amén se utiliza para terminar la oración o para declarar la fidelidad de alguna declaración. Por lo tanto, Jesucristo es el amén, la declaración, la garantía de la verdad. Esto significa dos cosas para la iglesia tibia. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. Él satisfará las necesidades de cualquier iglesia que se arrepienta y se aleje de su tibieza y se comprometa por completo su vida a Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia tibia debe seguir la advertencia de Cristo. Él es el amén. Sus palabras de juicio se cumplirán. En el Evangelio de San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, dice que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Jesucristo es fiel a Dios el Padre y brinda testimonio verdadero a Dios el Padre. Jesucristo es perfectamente sincero. Nunca ha dicho ninguna mentira ni una falsedad. Lo que necesita la iglesia tibia es obtener una visión renovada de Cristo. Debe volver a enfocar su atención en Jesucristo. El Evangelio de San Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En tercer lugar, Jesucristo dice que es el principio de la creación de Dios. Él es la fuente de todo, todas las cosas buenas, toda la riqueza y la satisfacción real, todo propósito, significado y sentido en la vida, todo el amor, el gozo y la paz que experimenta una persona. Su única esperanza de vida es confiar en Él, que es el comienzo de la creación, el que solamente puede darle a la iglesia tanta vida abundante como también eterna. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la palabra del Señor. Ahora pasamos al tercer punto, la queja. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es la queja? La tibieza. Note exactamente lo que dice Cristo. La iglesia y sus miembros no eran ni fríos ni calientes. Esto significa que eran solo tibios, solo comprometidos a medias, solo indiferentes. Eran complacientes, relajados con satisfacción propia. Esto es serio. El juicio que pronuncia Cristo a la iglesia tibia y al creyente es terrible. Piense cómo la tibieza afecta a la iglesia y a sus miembros. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con Cristo, ¿no? Vuelvo a repetir eso, ¿no? A medias nada más. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Es la palabra del Señor. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias en la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy importante la enseñanza. Como dice Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una iglesia tibia está sola comprometida a medias al evangelismo y las misiones, a medias. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato que la iglesia debe hacer. Pero no a medias, sino total. La lista podría continuar indefinitivamente, pero la terrible realidad de la tibieza es algo que se ve con claridad. Como dice Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? Se creían los mejores, pero no eran a medias. La mayoría de las personas que dicen creer en Cristo asisten a la iglesia para aquietar su conciencia, solo lo suficiente como para sentirse aceptables a Dios. La mayoría cree que Dios finalmente los aceptará de todas maneras en el próximo mundo. Pero Cristo contradice esto por completo. Dice que todos estos, los tibios, estarán mucho mejor si no lo hubieran recibido o aceptado. Pasamos al cuarto lugar. La advertencia, serán arrojados. Apocalipsis capítulo 3, 16 al 17 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo que dice la palabra del Señor. La palabra te vomitaré de mi boca. Este es un lenguaje gráfico, pero se utiliza para un propósito. No es adecuado para ayudar en la nutrición y el crecimiento de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Él rechaza a todos los que son tibios. Hay dos motivos por los cuales los rechaza. En primer lugar, el tibio hizo una profesión falsa. La iglesia pensaba que era rica y próspera y que no necesitaba nada. Se sabe que esta era una ciudad rica. Prácticamente todos, menos los esclavos, compartían esa riqueza. Y los creyentes eran financieramente ricos. Lo que le sucedió a la iglesia es lo que con tanta frecuencia le sucede a los creyentes hoy en día. Pusieron a la misma altura la riqueza y la prosperidad con la espiritualidad. Sentían que habían sido especialmente benditos por Dios porque habían sido benditos con posesiones materiales y riqueza. Se tornaron autosuficientes, egocéntricos, orgullosos, vanidosos, presumidos. Trasladaron su riqueza a su vida espiritual. Confundieron prosperidad y bendiciones materiales con espiritualidad y bendiciones espirituales. Pudieron tener un personal completo de ministros y tener todos los ministerios. Pudieron lanzar cualquier programa, promover cualquier actividad y hacer cualquier cosa que el ministro o el pastor de la iglesia pensara que se podía hacer. Pero se centraron en su propia capacidad en lugar de Cristo. Confiaron en sus propios recursos en lugar de Cristo. Por lo tanto, los miembros operaron y llevaron adelante las actividades de la iglesia, pero todo se hacía con la energía de la carne y del yo. No se hacía con el poder del Espíritu de Dios.
Según de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contentarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Así estaba esta iglesia. En segundo lugar, el tibio es rechazado por la verdadera condición. Es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa esto? Todo esto se refiere a la vida espiritual de la iglesia y sus creyentes. Primeramente dice, la iglesia estaba espiritualmente desventurada. En realidad, la palabra en el griego dice la desventurada. La palabra significa estar afligido espiritualmente, ser insignificante espiritualmente, ser inferior espiritualmente. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En segundo lugar, la iglesia era espiritualmente miserable. La palabra significa lastimosa, despreciable. Los creyentes se sentían autosuficientes y creían que llevaban a cabo todas las obras de la iglesia, pero lo hacían con sus propias fuerzas. Se estaban perdiendo experimentar el poder de Cristo obrando sobre sus vidas y la iglesia. Había que tenerles lástima. A los ojos de Dios eran despreciables, puesto que ignoraban y rechazaban a su Hijo, a Jesucristo. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así estaba la iglesia, la Odisea. En tercer lugar, la iglesia era pobre espiritualmente. Se sentían ricos y que no necesitaban nada, pero a decir verdad eran tan pobres espiritualmente como iglesia y como persona, como no puede uno imaginarse. Estaban recontra pobres espiritualmente. 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En cuarto lugar, la iglesia estaba ciega espiritualmente. Podían ver solo lo que estaba en el mundo, dinero, capacidad, esfuerzo humano. No veían más allá de la necesidad espiritual del alma humana, ni la posibilidad del esfuerzo y poder sobrenatural obrando dentro de la iglesia y de la vida de las personas. No veían eso, solo lo material veían. Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El punto E o quinto lugar, la iglesia estaba espiritualmente desnuda. No pudo ver su necesidad de la vestidura, de la justicia de Cristo. Creían que podían ser lo suficientemente buenos y hacer el suficiente bien como para volverse aceptables ante Dios por su propia cuenta. Pensaron muy poco en su necesidad de la justicia de Cristo y sobre la muerte de Jesucristo por sus pecados. No pensaron eso. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Un pensamiento aquí. Note que muchas personas tibias nunca dan testimonio de Cristo. Dicen que no dan testimonio. ¿Saben por qué? No dan testimonio de Cristo, dice, porque quieren ser amables y no ofender a la gente. También dicen porque son demasiados tímidos y débiles, no podemos. También dicen porque hay un lugar para predicar, es en la iglesia, y un lugar para los asuntos de este mundo. Pero note, un compromiso tibio
con Cristo es nauseabundo para Él. Él rechaza a todos los tibios. Pasamos al quinto punto, el consejo, ¿no? Apocalipsis 3, 18 al 20 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo aconseja a la iglesia hacer tres cosas. Primeramente, Cristo les aconseja comprar oro espiritual, vestimentas espirituales y colirio espiritual para los ojos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Primeramente, la iglesia necesitaba comprar oro espiritual que se purifica en el fuego. Y recuerde que la iglesia de la Odisea era un centro bancario. Muy rica era esta ciudad y manufacturera extremadamente muy rica. Cristo está enseñando esto a la iglesia, que su riqueza no es verdadera riqueza. Lo que necesitan es oro espiritual, riqueza espiritual. ¿Por qué? Para poder ser verdaderamente ricos. Dios representa las riquezas espirituales, toda la riqueza, el legado ofrecidos por Cristo, todas las cosas espirituales que hacen que la vida sea rica y abundante. Amor, gozo, paz, bondad, fe, garantía, confianza, seguridad, esperanza. Es poseer toda la abundancia de la vida. El oro espiritual es lo único que puede satisfacer nuestra alma. Y note, ¿dónde se encuentran los tesoros espirituales? En Cristo. Si queremos ser ricos espiritualmente, debemos ir hacia Cristo y asegurarnos la riqueza que Él tiene. Amén. Dice Mateo 6:20. Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Esos tesoros necesitamos. En segundo lugar, la iglesia necesitaba comprar vestiduras blancas. Recuerde que la ciudad también era un centro de confecciones, era como un centro de gamarra, de prendas. Un gran centro textil, manufacturero. Cristo les está diciendo esto: no importa cuánta ropa ustedes fabriquen, carecen de la verdadera ropa. Lo que la iglesia necesita es vestimenta espiritual. ¿Por qué? Para que la vergüenza de su desnudez no se vea expuesta. Esto se refiere a la justicia de Cristo, a la pura justicia de Cristo que hace que una persona sea aceptable ante Dios. Una persona debe estar vestida en la justicia de Dios. Debe vestir la justicia de Cristo. Dios no acepta a una persona porque ha sido bautizada o porque pertenece a la iglesia, al camino, vamos a decir así, o asiste a la adoración, o hace obras religiosas, o habla de Cristo, o da generosamente, da su diezmo. No, hay una sola forma en que la persona puede ser aceptable ante Dios: estando vestida con la justicia de Jesucristo. Este es el gran consejo del Señor Jesucristo a la iglesia y a los creyentes tibios. Compren de mí la vestidura blanca de mi justicia. Vestir mi ropa, mi justicia, es la única forma en que alguna vez podrían ser aceptados por Dios. Según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En tercer lugar, la iglesia debía comprar colirio para los ojos. Recuerde que también la ciudad era reconocida por la escuela de medicina, que se concentraba en tratar los ojos con un famoso colirio,
Cristo les estaba diciendo que no importa cuánto traten sus ojos ustedes, siguen estando ciegos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque espiritualmente no ven la luz del mundo. El mismo Señor Jesucristo. Ellos solo se ven a sí mismos, su vida próspera y bendiciones, su buen comportamiento, sus buenas obras, solo eso ven, sus capacidades, su sabiduría. ¿Qué más? Su iglesia próspera. Poco vieron si es lo que hicieron de Cristo mismo. No vieron su necesidad de Él, ni tampoco qué podía hacer por ellos y su iglesia. Su presencia y poder. El colirio significa la capacidad otorgada por Dios para ver la verdad espiritual. Debían depender de Cristo para que les diera la capacidad de ver la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En punto 2, Cristo les aconseja que sean celosos y se arrepientan. Son tibios e indiferentes a Él, pero aún así Él los ama. La palabra empleada para referirse a amor, filos, significa un amor dulce, tierno, paternal. Este es el motivo por el cual Él regaña y persigue a la persona. Se los dice a partir del amor. Note, el asunto es tan crítico que Cristo los exhorta a ser celosos en su arrepentimiento. La palabra celo significa sentir con ahínco y sinceridad y honestidad el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está al borde de vomitarlos. Punto 3. Cristo les aconseja también abrir la puerta de sus corazones y dejarlo entrar. Aquí hay 5 bellas imágenes. Primeramente está el Cristo de pie. Está de pie en la puerta. Él es el que toma la iniciativa para salvar al hombre. Él es el que ha caminado y ha llegado hasta el hombre. El hombre no ha llegado a Él. Él es el que se ha acercado al hombre. El hombre no se ha acercado a Él. Es el que ha viajado una gran distancia desde la majestad del cielo al corazón del hombre, a tu corazón. Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. El Evangelio de San Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En segundo lugar, esta imagen bella también está el Cristo que toca la puerta. Esto simboliza al Cristo que busca activamente ingresar en el corazón del hombre. Cristo golpea tanto que una persona debe abrir o bien cerrar sus oídos para no escuchar los golpes que Jesucristo da a los corazones de la gente. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar. La tercera imagen, está el Cristo que implora entrar. Esto simboliza la compasión de Cristo. No solo golpea la puerta, sino que implora y le ruega al hombre que abra su corazón. Es misericordioso y lleno de compasión. Aquí hay un pensamiento. ¿Con cuánta frecuencia la gente oye la voz de Cristo y sin embargo se rehúsa a dejarlo entrar a su corazón? No abre su corazón. Oyen la palabra de Dios predicada y enseñada por algún creyente o de algún tratado, leen la literatura bíblica, pero endurecen sus oídos y no prestan atención a la súplica de la voz del Señor. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice que vengan, suplican. Está el Cristo penetrante. Esta es la promesa más gloriosa imaginable. Imagina el Espíritu de Jesucristo viviendo dentro del corazón, la vida y el cuerpo de una persona. En ti ocasiona los cambios más radicales imaginables.
hace que la persona nazca de nuevo, como en Juan 3, ¿no? Del 3 al 5. Respondiendo Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace una nueva criatura también. Hace una nueva criatura de la persona, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También hace un hombre nuevo de la persona. Un hombre nuevo de la persona, como dice Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cambia la naturaleza corruptible del hombre y la convierte en una naturaleza incorruptible, como dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Le da a la persona también una nueva naturaleza divina, la naturaleza misma de Dios. Según de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es lo que dice la palabra del Señor. También está el Cristo compañero. Esto simboliza compañerismo. Cuando Jesucristo ingresa y entra o penetra en el corazón de una persona, Él vive para siempre dentro de la vida de la persona, en tu corazón. Está siempre presente con la persona, cuidando y ocupándose de ella, hablando y compartiendo con ella, conduciéndola y guiándola, fortaleciéndola, proveyéndola, equipándola y llenándola de amor, gozo y paz. Cuando Jesucristo entra a una vida, todo lo bueno le pertenece a esa persona y a la persona y la persona le tiene por siempre todo lo bueno para siempre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pasamos ahora al punto 6 y último. La promesa a los vencedores. La promesa a los vencedores. Apocalipsis capítulo 3, 21 al 22 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa es gloriosa. El vencedor se sentará en el trono de Cristo y de Dios. La persona que venza la tibieza, que se arrepienta y vuelva su vida hacia Cristo, se sentará en el trono de Cristo y de Dios. ¿Qué significa esto? Que gobernaremos y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Que se nos asignarán determinadas tareas en los nuevos cielos y tierra. Se nos dará la responsabilidad de supervisar y manejar el universo para Cristo. Que gobernaremos y vigilaremos la obra y los deberes de los ángeles. Significa que gobernaremos como reyes con Cristo en todo el universo y por toda la eternidad. Amén, hermanos. Es algo maravilloso para todos aquellos que vencen, especialmente los que vencen en las iglesias tibias. Y a través de la historia, en todo el mundo, a la iglesia les está advirtiendo. Y esta es una enseñanza también para nosotros personalmente. Y si nosotros nos examinamos repasando o recordando estas 7 iglesias que hemos estudiado, veremos entonces en qué estado estamos
Y si en alguno de esas advertencias es para nosotros, debemos entonces actuar y debemos arrepentirnos, debemos nosotros escuchar la palabra del Señor y ponerlo en práctica para nuestra vida. Quisiéramos ser como la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Terminamos entonces con esta segunda división. Vamos a pasar con la tercera división en el próximo estudio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Hermosa es tu palabra. Apocalipsis mismo dice: bienaventurado el que lee, el que escucha y el que lo pone en práctica, el que lo hace. Gracias, Señor, que somos muy felices, somos bienaventurados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra, todo un libro completo para nosotros acerca de los últimos tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, a todos aquellos que están escuchando estos estudios, Padre. Que tu palabra, Señor, les llene de gozo, de regocijo, Señor. Y que puedan, Señor, ponerlo en práctica, puedan ponerlo en obra. Señor, se arrepientan, puedan, Señor, venir a ti, puedan consagrarse más a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.